Y mi nombre es Juan Manuel Palacios, trabajo como director científico para la estructura de global de urología en GSK y es un honor, es un placer estar con todos vosotros 20 o 30 minutos para contaros nueva evidencia para el manejo de la hiperplasia benigna de próstata, del HBP, y en concreto nueva evidencia para ayudaros a decidir en el tratamiento de inicio, aquí destacando el cuándo y el por qué. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, presentar de manera reducida como introducción, pues la evidencia que soporta actualmente el tratamiento farmacológico de pacientes con HBP y criterios de progresión, y también un poco identificar por qué esa nueva evidencia pues no parece ser suficiente. Y en GSK hemos hecho un esfuerzo para generar modelos matemáticos y simulación de ensayos clínicos que pueden ayudar a resolver estas dudas o esta evidencia pendiente. Bueno, la HBP es una afección progresiva. Esto lo que significa es que si no hay una intervención, pues a lo largo del tiempo va a empeorar con un impacto en la calidad de vida del paciente. De manera histórica o tradicionalmente, de lo que estamos hablando es de tratar los síntomas del tracto urinario inferior, los STUI. Si bien en los últimos años la evidencia realmente a lo que apunta es no a tratar solo los síntomas urinarios, sino también a intentar modificar la progresión de la enfermedad, intentar reducir el riesgo de que los síntomas empeoren, intentar reducir el riesgo de que haya una retención aguda de orina o una derivación a cirugía. Bueno, para ello las guías establecen una serie de tratamientos conservadores, farmacológicos, quirúrgicos. Aquí es sencillamente una representación de las guías europeas, pero en criterios está exactamente igual recogido. Si nos centramos en el tratamiento farmacológico, bueno, hay muchas opciones, ¿no?, de tratamientos. Las guías realmente han ido afinando hacia un tratamiento individualizado, un tratamiento más personalizado. ¿En base a qué? En base al tipo de síntomas, de llenado, de vaciado, y en base también a los riesgos de progresión. Cuando hablamos de un paciente con riesgo de progresión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un paciente que tiene síntomas moderados a severos, estamos hablando de un paciente que tiene una próstata agrandada, estamos hablando de un paciente que tiene un PSA elevado. Para este tipo de pacientes estamos hablando de una recomendación farmacológica de un alfa-bloqueante y un inhibidor de la 5-alfa-reductasa, un alfa-blocker y un 5-ARI. Y realmente la evidencia que hay que soporta o que avala el tratamiento combinado, pues no es mucha. Estamos hablando principalmente de 3 estudios, ¿no? El estudio ENTOPS, que se publicó en el 2003, se incorporó en las guías en el 2004, fue el primer estudio que demostró el beneficio de una combinación, en este caso la finasterida y la doxazosina, frente al placebo y frente a las 2 monoterapias. Esto fue en el 2004. GSK en el 2010 publicó y se incorporaron a las guías el estudio COMBAT, el cual exploró el beneficio de la tamsulosina y la dutasterida, pero no en la misma población que el ENTOPS, sino en una población con un riesgo incrementado de progresión, es decir, esa población que tiene un volumen prostático por encima de 30 y un PSA por encima de 1,5. Y la última evidencia en incorporarse a las guías fue el estudio CONDUCT, el cual intentaba explorar cuál sería el beneficio de la combinación en pacientes que fueran solo moderados, aún con criterios de progresión, pero solo moderados. Y ya está. Esos son los 3 estudios principales, los cuales avalan las recomendaciones de la combinación. Si alguna vez os han presentado o habéis visto el estudio COMBAT, esta gráfica sonará mucho, es un poco icónica, ¿no? La presento aquí para comentar lo siguiente. Independientemente de cualquiera de los estudios de los que estamos hablando, ENTOPS, COMBAT, CONDUCT, de lo que estamos hablando es qué ocurre con los pacientes si inician un tratamiento de combinación desde el principio, en este caso el COMBAT desde el principio, la combinación en rojo, si inician un tratamiento con dutasterida desde el principio o si inician un tratamiento con tamsulosina desde el principio, ¿no? Hay una mejoría de síntomas medida por el IPSS, por el cuestionario IPSS, un cuestionario validado, cual en la combinación, como tiene el alfa bloqueante, pues tienes una mejora rápida
como la monoterapia con el alfa-bloqueantes, que se mantienen a lo largo del tiempo, lo cual esto viene aportado por el 5-ARI, por la dutasterida. Tratamientos desde el principio, un tratamiento A, B o C. Bueno, tenemos en principio entonces evidencia robusta, está avalado por las guías, parece que está todo bajo control, ¿no? Está todo, no necesitamos nada más. Bueno, la realidad es que las recomendaciones de las guías clínicas, que van más hacia este tratamiento individualizado, veis el riesgo que tiene el paciente, y si está en bajo riesgo, pues puede recibir un alfa-bloqueante para tratar principalmente síntomas. Si tiene un riesgo aumentado, pues recibe la combinación para tratar los síntomas y además reducir el riesgo de RAO y cirugía. Bueno, la práctica clínica no es así. No solo en España o en regiones en España, en todo el mundo, no es así. Realmente lo que ocurre es que hay un tratamiento secuencial. Se empieza con un alfa-bloqueante, se puede cambiar a otro alfa-bloqueante y eventualmente se añade un 5-ARI o se pasa a la combinación. Y en muchos casos, aun en pacientes que tienen riesgos de progresión, un poco en contra de las guías clínicas. Pero esto es así, esta es la práctica clínica real. Bueno, esto puede venir por mil temas, ¿no? Por un tema de tolerabilidad o por múltiples temas, pero una de las razones que nos preguntamos nosotros en GSK años atrás es, bueno, realmente, ¿qué sabemos sobre el impacto de retrasar la combinación? Porque lo que he presentado antes del estudio COMBAT, recordar, es qué ocurre si inicias el tratamiento con tansulosina, combinación o 5-ARI desde el principio. Pero ¿y si yo empiezo con la tansulosina y retraso la combinación? ¿Qué es lo que pasa? Pues realmente, bueno, podemos plantear que si tú retrasas la incorporación de un 5-ARI, ¿no? de la dutasterida en este caso, que es una molécula que va a alterar la progresión natural de la enfermedad, pues vas a tener un impacto en el paciente, ¿no? Está bien como hipótesis. Pero ¿qué evidencia hay? Pues no hay mucha evidencia, Realmente estamos yéndonos a unos pocos estudios retrospectivos, observacionales, de bases de datos de reclamaciones de pacientes en Estados Unidos, que ya se publicaron tiempo atrás, con las limitaciones que tienen de ser estudios retrospectivos, los cuales sí, bien, indicaron que el inicio temprano frente al tardío de la terapia con combinación, pues se asociaba con una reducción en el riesgo de progresión, de RAO y de cirugía. Pero ya está, no hay más información. Si preguntáis o buscáis qué ocurre si yo retraso, no hay más información. Entonces, realmente, en GSK, 2 años, casi 3 años atrás, pensamos, bueno, ¿cómo podríamos explorar esta generación de evidencia? Si nos vamos a estudios retrospectivos, pues vamos a tener esas limitaciones, las limitaciones que tienen las conclusiones derivadas de estudios retrospectivos. Bueno, vamos a hacerlo prospectivamente. ¿Cuántos brazos, cuántos centenares, sino miles de pacientes, incluso éticamente, podríamos tener un paciente con riesgo de progresión en tamsulosina y retrasarlo un año para añadir luego el 5-ARI? Éticamente podría ser un poquito cuestionable, ¿no? Entonces, realmente empezamos a explorar qué otras formas había de generar evidencia y llegamos a esta forma novedosa, que es la generación de modelos matemáticos y simulaciones. Menudo tema justo antes de comer, ¿no? También estaréis pensando algunos. Pero, a modo introductorio, realmente, el tema de modelos y simulaciones, estamos bastante más familiarizados con ello de lo que nos creemos, ¿no? Por ejemplo, en modelos en aerodinámica, no se construye el avión directamente, ¿no? Se hace un modelo, no es el avión de verdad, ¿vale? Es un modelo que se prueba en un túnel de viento, ¿vale? Y se parametriza de alguna manera para que cuando se tenga el resultado final, el avión real, bien, funcione adecuadamente. La simulación, también tenemos varios ejemplos. Aquí he cogido el ejemplo de un simulador de vuelo donde realmente tú no estás volando el avión real, no estás utilizando los datos reales con el avión real, ¿vale? Pero realmente te sirve para coger y simular las condiciones que tendrías en la realidad. Claro, aquí no estamos hablando de aviones ni aerodinámica, estamos hablando de modelo de interacción enfermedad-fármaco. Bueno, ¿y esto qué es? Estos son métodos novedosos de síntesis de evidencia, bueno, y una oportunidad para responder a preguntas de, bueno, ¿y si hiciera esto? ¿Y si cambiara esto otro? Bien. Estos modelos se utilizan cogiendo
miles de datos clínicos de pacientes, ¿vale? Lo cual nos va a permitir hacer una representación matemática, una fórmula, con la cual vamos a poder evaluar a lo largo del tiempo qué ocurre con, en este caso lo voy a explicar ahora, los síntomas, qué ocurre con los síntomas. Y ver qué ocurre con los síntomas en un efecto placebo, o ver qué ocurre con los síntomas en la progresión de la enfermedad, o ver qué ocurre con los síntomas si tienes un efecto farmacológico. Esta charla está en el contexto de novedades, ¿no? Nueva información a presentaros. Los datos que os voy a presentar ahora están publicados realmente, este paper está publicado este sábado pasado, el 11 de mayo. Hemos estado trabajando los colegas en GSK para poder traer, creo que es la primera vez que se está presentando a nivel mundial estos datos publicados el sábado en este congreso, lo cual me siento todavía más orgulloso, aún si cabe. Básicamente lo que hemos hecho es, utilizando un enfoque metaanalítico, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un modelo enfermedad-fármaco que nos permite distinguir entre el efecto placebo, el efecto del fármaco y el efecto de la progresión de la enfermedad sin ningún tratamiento. Con ese modelo le hemos cogido y hemos simulado escenarios. ¿Qué ocurre si retrasas el inicio con la combinación? 1 mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses. No es prospectivamente, no son pacientes reales, es un modelo. Y esos son los resultados que os quiero presentar. Por ir paso a paso, de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Estamos pasando de pacientes reales, y aquí estamos hablando de un ejemplo de, este señor dice, yo soy un paciente real, que contribuyo con otros miles de pacientes a una media, cuando dicen el IPSS ha mejorado un 4,5% de media, no es de un paciente, ¿verdad? Es de miles de pacientes. Y cuando ese señor dice, cuando decimos, se ha mejorado en 4,5 puntos, pero el efecto es del fármaco, o es de la progresión, o es del placebo, o es de todo. Estamos pasando de los datos reales de pacientes, estamos hablando de datos clínicos de más de 10.000 pacientes, de 6 ensayos clínicos, fase 3 y fase 4, a generar un modelo. Aquí los estadísticos y farmacólogos han conseguido generar un modelo, una fórmula matemática, que va a describir cómo progresa los síntomas, el IPSS, teniendo en cuenta el efecto del fármaco, teniendo en cuenta la progresión de la enfermedad y el efecto placebo. De manera que al final lo que vamos a tener es la posibilidad de tener pacientes virtuales que vamos a poder meter en ese modelo y ver cómo se comportan, ¿no? Vamos a poder caracterizar trayectorias del IPSS a nivel individual, vamos a poder distinguir la progresión del efecto placebo del tratamiento y vamos a poder simular un ensayo clínico con diferentes escenarios, que sería muy difícil, si no imposible, hacerlo de una manera prospectiva. Claro, tenemos aquí este señor que se pregunta, tengo HBP y criterios de progresión, ¿no? Pero, ¿qué pasaría con mis síntomas a lo largo del tiempo si no recibo tratamiento? ¿Qué ocurre con mis síntomas si recibo una combinación de dutasterida-tamsulosina? ¿Qué ocurre con mis síntomas si recibo tamsulosina? Esto se le pregunta al modelo. Bueno, en este caso, lo que estamos viendo aquí es qué pasa si no recibe tratamiento. Y una de las cosas que hemos visto, que no será sorprendente, es que no todos los pacientes con HBP progresan a la misma velocidad. Hay pacientes, aquí divididos en el percentil 2,5, que progresan muy poco. O sea, si sube el IPSS, es que empeora, ¿vale? Entonces, empeoran muy poco. Hay otros, sin embargo, que empeoran muy rápidamente. Tenemos distintos fenotipos de pacientes cuya enfermedad, no hay tratamiento todavía, cuya enfermedad puede progresar muy rápido, unos pocos, puede progresar prácticamente, no progresa a lo largo del tiempo, y luego tenemos una mayoría que podríamos decir que tiene una progresión moderada. Y esta progresión depende también del valor basal de síntomas en el inicio, ¿vale? Si es moderado o si es severo. La conclusión, tenemos distintos fenotipos de progresión de la enfermedad. ¿Qué ocurre cuando cogemos y evaluamos el impacto del alfa-bloqueante? Tamsulosina. Tamsulosina no tiene un efecto real sobre la progresión de la enfermedad. Mejora síntomas, pero no te va a modificar la progresión de la enfermedad. Y esto es lo que el modelo realmente nos constata, donde hay realmente un solapamiento, ¿no? Independientemente del valor basal
del IPSS o independientemente de lo rápido que progrese la enfermedad. Muy bien, ¿y qué ocurre si le preguntamos al modelo qué ocurriría si incluimos la combinación? Y la combinación va a incluir la tamsulosina, que ya la tenemos aquí, pero además la dutasterida, la cual tiene la capacidad de modificar la progresión de la enfermedad. Bueno, la imagen es un poquito distinta, ¿no? Entonces hay una mejora claramente o más significativa, un efecto mayor en el impacto en la enfermedad. Aquí podemos jugar un poquito un efecto pato, yendo un poquito para atrás, el alfa bloqueante, la combinación, alfa bloqueante, combinación. Muy bien, las conclusiones, tenemos un modelo que nos ha permitido, lo hemos validado, y es un modelo con estos datos de 10.000 pacientes, de más de 10.000 pacientes, nos ha permitido generar trayectorias individuales del IPSS que caracterizan este modelo longitudinal. Tenemos un modelo válido. El modelo nos permite distinguir la contribución de la progresión de la enfermedad subyacente al efecto placebo o el tratamiento. Estamos hablando de cosas distintas. Hemos visto también que no todos los pacientes progresan igual. Tenemos distintos fenotipos, ¿no? Y la respuesta al tratamiento, en este caso valorada como una mejora en el IPSS, está determinada por la interacción del efecto placebo, el farmacológico y la progresión de la enfermedad. En un estudio como el COMBAT no lo podemos distinguir, en un estudio como el ENTOPS no lo podemos distinguir. El valor que da es una mezcla de todo. Tenemos el modelo. Entonces, ¿qué hemos hecho con el modelo que hemos validado? Bueno, hemos hecho un ensayo clínico, pero un ensayo clínico virtual. Hemos hecho un ensayo clínico virtual donde hemos cogido y diseñado un protocolo virtual donde hemos puesto unos criterios de inclusión, donde hemos puesto unas variables, donde hemos puesto unos brazos. En este caso hemos dicho qué ocurriría si se inicia el tratamiento desde el principio con la tamsulosina. ¿Qué ocurre con los síntomas al mes 48? ¿Qué ocurre si se inicia el tratamiento con la combinación? ¿Y qué ocurre si se retrasa un mes la combinación? ¿Qué ocurre si se retrasan 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses? Bueno, estas hipótesis de trabajo las hemos metido en el modelo y hemos evaluado cuáles serían los objetivos que hemos evaluado, y esos son los resultados que os presento a continuación. ¿Qué proporción de pacientes tienen una mejora clínicamente significativa? ¿Cómo definimos esta mejora clínicamente significativa? Un cambio en el IPSS mayor del 25%. ¿Esto no lo hemos inventado ahora? No. En el ENTOPS era un endpoint, en el COMBAT era un endpoint, en el CONDUCT era un endpoint. O sea, estamos utilizando objetivos que se han utilizado en ensayos clínicos reales, con pacientes reales anteriores. Bueno, no solo exploramos qué porcentaje de pacientes, qué ocurre con el retraso de la combinación en la mejora de un 25%, un poquito más allá. ¿Qué ocurre si evaluamos qué porcentaje de pacientes tienen una mejora de un 35%, de un 50%, de un 75%? Y luego también el cambio medio en el IPSS y la proporción de pacientes que cambian de bloque sintomático, que cambian de severos a leves y de moderados a greves. A leves. Bueno, aquí lo que vemos es que en el modelo estamos hablando de pacientes virtuales, no estamos hablando ya nunca más de pacientes reales. Lo que vemos es que hay aproximadamente un 80% de pacientes que a los 4 años tienen esta mejora del 25% en el IPSS, significativamente inferior si hubieran comenzado desde el principio con tamsulosina. 15 puntos de diferencia. ¿Esto que nos ha dado el modelo tiene algún sentido o no? Bueno, la realidad es que sí, porque si miramos estudios reales, los resultados reales del COMBAT, aunque los porcentajes absolutos eran menor, la delta sí que estamos hablando de esos 15 puntos. Muy bien, pero ¿qué ocurre cuando se retrasa el tratamiento? Bueno, si se retrasa un mes el añadir la combinación, aparentemente no hay significación, no hay diferencia. 3 meses tampoco parece ser que hay diferencia. Pero ya a partir de 6 meses, sí. Esto lo que significa es que hay un porcentaje significativo de pacientes que, aunque mejoran sus síntomas, no van a llegar al límite de mejora de síntomas que tenían si hubieran iniciado con la combinación desde el principio. Si evaluamos qué ocurre con el 35, 50, 75%, unos objetivos bastante más difíciles de conseguir, claro, cada vez hay menos pacientes que mejoran, pero el resultado es siempre el mismo. Una vez pasamos la barrera de los 6 meses,
hay una diferencia estadísticamente significativa respecto de si hubiera habido un tratamiento iniciado desde el principio. Quizás una gráfica con la que todos estamos más familiarizados es qué ocurre con el cambio medio del IPSS a lo largo del tiempo, ¿no? En verde tenemos la tansulosina, en rojo la dutasterida y en azul qué ocurre cuando cambiamos, si cambiamos a un mes. Si cambiamos a un mes, el azul está superimpuesto en la dutasterida tansulosina. No hay diferencia. Si cambias a los 3 meses, parece que se empieza a desviar un poquito, pero realmente la mejora de síntomas no hay ninguna diferencia. Es a partir de los 6 meses cuando empezamos a ver que si cogemos y cambiamos en este punto de la tansulosina en la combinación, sí, el paciente mejora en síntomas, pero no llega a tener la mejoría de síntomas que hubiera tenido si hubiera empezado desde el principio. Y no se sabe muy bien por qué, no acaba solapándose, no es una tendencia, ves que queda bastante paralelo, ¿no? Y cuanto más retrasamos el inicio, más difícil va a ser que llegue a la mejoría de síntomas que hubiera tenido con la combinación desde el principio. La última diapositiva de resultados está relacionado con qué porcentaje de pacientes cambian de severos a leves o de moderados a leves. En cualquier caso, hemos visto que hay una tendencia a que cuanto más se retrase el inicio de la combinación, menor es el porcentaje de pacientes que cambian de un grupo severo a leve o de moderado a leve. Las conclusiones, los mensajes claves de la simulación, del apartado de simulación del ensayo clínico. Bueno, los pacientes que cambiaron a terapia combinada a los 6 meses o más después del inicio de tratamiento con tansulosina tuvieron significativamente menos probabilidades de mejorar comparado con si hubieran empezado desde el principio. Y otro segundo punto es que el retraso del inicio de la terapia combinada dio lugar a una menor proporción de pacientes que cambiaron de categoría, ya fuera de moderados a leves o de graves a leves. El último punto, relevancia para el paciente, para la práctica clínica. Aquellos pacientes con HPP y criterios de progresión, no nos olvidemos, siempre estamos hablando de este grupo con síntomas moderados, severos y criterios de progresión, que reciben tansulosina como tratamiento inicial, pueden perder ese beneficio sintomático que tienen si la combinación se retrasa más de 6 meses. Muchas gracias.